Y lo malo de esta persona es que tienen que aguantarse esta esencia confusa por algunas horas, ya que se mantendrá ese toque dulce un poco extraño. Es como un mojito de coco con, con algunas especias, por lo que para muchas personas esto es realmente no. Hola, bienvenidos una vez más. Quiero iniciar preguntándoles si creen que Assad Zanzíbar logra lo que la TAF promete. Esta fragancia está inspirada en Zanzíbar, así exótica, cálida, salada, sensual, pero realmente logra evocar la sensación de una de estas playas que pertenece al archipiélago en Tanzania, Zanzíbar. De ahí es que viene la inspiración de este perfume. Es como un viaje sensorial, pero realmente logra su cometido. Pues quédate en este video porque aparte de esto vamos a ver su desglose olfativo, su rendimiento, pros y contras, y como no, con base en mi experiencia sí considero que logra transportarte a este viaje de ensueño a una de las playas de Zanzíbar. Porque para mí existen dos tipos de personas en cuanto a, rápidamente hablando, en el consumo de los perfumes. Uno que simplemente se basan en que la fragancia huela bien, que le agrade y que tenga buen rendimiento, y otros que son más críticos, que también testean si realmente la fragancia logra su cometido, porque no todos los perfumes son fragancias y ya. Hay fragancias que giran en torno a una idea y muchas personas también quieren ver la calidad del perfume logrando ese cometido. Esta fragancia fue lanzada en el 2024 y vamos a ver entonces qué nos tiene en cuanto al diseño de su botella. Rápido, ya que sigue la misma línea de los Assad, esa botella robusta, elegante, en este caso con unos toques azul marinos profundos, haciendo referencia también al mar, a la brisa marina, a esos toques salados, a la quietud y la elegancia. Entonces, ¿qué promete Assad Zanzíbar? Desde su lanzamiento trata de hacer alusión a una fragancia tropical, tranquila, de lujo, con todos esos complementos olfativos que tratan de evocarte la sensación que te mostré. Pero realmente lo logra. Pues vamos a ver qué nos tiene contenido este perfume. Bueno, vamos a ver su atomización. Ya la podemos ver, muy buena. Ok, entonces en ese viaje sensorial que nos promete la TAF con esta versión, ¿qué nos tiene preparado? A la salida presenta unos toques de lavanda y pimienta negra. En el corazón tiene sal, agua de coco e iris. Y en su base, vainilla e incienso. Suena muy bonito todo esto en palabras, pero ¿qué tal en la piel? Pues bueno, a la salida, esos toques marcados, limpios, elegantes, aromáticos de la lavanda se sienten bastante agradables. Luego entonces el toque especiado le da un poco de chispa y energía, en el caso de la pimienta. Pero lo más interesante está en su corazón, que esta construcción con la cremosidad del coco, esos toques salados e iris, es bastante peculiar y que aquí puede generar muchos debates en esta esencia. Quizás para muchas personas como yo, un ejemplo, que vivo en un lugar tropical, República Dominicana, estamos familiarizados con esa esencia de agua de coco, que incluso en las calles la tomamos. Pero para algunas personas que quizás no están familiarizados, es algo muy intrigante y que les genera mucha duda este complemento olfativo de esos toques polvoreados del iris y la cremosidad del coco y el toque de sal que le agrega esta combinación. Puede generar mucha controversia. Y en el fondo entonces la fragancia se seca con unos toques avainillados, haciéndolo cremoso, dulce, un poco cálido y bastante elegante con el incienso. Así que esos son los toques marcados que vamos a ver en la fragancia. Rendimiento. En mi experiencia creo que la fragancia resuelve bastante bien. No necesito demasiado de este perfume, por lo que con 6 a 8 horas que me duele la piel lo considero muy adecuado.
Obviamente no es la bestia negra, pero sí te va a dar lo suficiente para degustarlo. En las primeras 3 horas es más potente en cuanto a su proyección, que se irá haciendo más íntima y cercana a medida que pasan las horas después de este tiempo, haciéndolo más ideal como para conversaciones cercanas. Versatilidad de la fragancia. Este también tiene un toque curioso, y es que es tropical, hace la esencia a ser tropical, pero con esa base cremosa y esos toques característicos bastante elegantes del incienso, también lo hace que sean ideal para las noches, en momentos románticos o semiformales, ¿verdad? Pero que brilla más en la primavera y verano, en el calor. Es una fragancia en torno a lo varonil, pero pudiéramos decir que es potencialmente también ideal para mujeres que quieran arriesgarse a utilizar este tipo de perfume. Creo que es unisex, haciendo más hincapié en el hombre. Así que si eres mujer y estás pensando, pudiera ser ideal, porque esos toques de coco, esas notas solares cremosas del coco, pues pudiera ser potencialmente ideal también para muchas mujeres que anden buscando un perfume con estas características tropicales. No es una bomba en cuanto a su duración, y tampoco es demasiado empalagoso, por lo que realmente en cuanto a su frescura y a esos toques cálidos, un poco cremosos de la base que te mencioné, pues para mí creo que aquí hace un buen equilibrio, aunque para muchas personas no sea el caso. Pros, para mí es una fragancia muy distintiva. Esa construcción olfativa lo hace destacar bastante como una fragancia original. También uno de esos pros es que para la inversión calidad-precio es muy buena. La duración es adecuada para darte lo suficiente de disfrutar en torno a lo moderado. La estela y la proyección lo hace también ideal para ponérselo continuamente, lo que ayuda también a ser utilizado como una fragancia para las oficinas en el día a día, lo que permite más chances de ser utilizado. Uno de los puntos negativos que puedo considerar es que en cuanto a su duración no es una bestia, ya que estamos acostumbrados, como un ejemplo, el Assad, que fue el primero de todos, sí, en esto sobresale mucho más que este. Y dicho sea de paso, tengo los 3 perfumes. Tengo el Assad de Zanzíbar aquí, ¿verdad? Y el Assad Bourbon, que aquí está. Y que te lo dejo todo aquí debajo para que lo cheques y la comparación de los 3. Así que me gustaría invitarte a que te suscribas al canal y active la campanita de notificaciones. Pero la pregunta central es, ¿verdaderamente el Assad Zanzíbar te da la ilusión de ser una fragancia tropical, de transportarte a una de estas islas paradisíacas de Zanzíbar? La respuesta es sí y no. En esto lo logra parcialmente. Es decir, si tú andas buscando una fragancia muy tropical, al puro estilo de piña colada en la playa, pues definitivamente esta fragancia no es así. Este es un perfume tropical, pero en torno a otra idea. Así que también logra lo cometido. Esto es como transportarte a una de estas islas de Zanzíbar, pero no en el modo turístico, no en el modo tipo playa para bañarte en ella, sino más para disfrutar en la quietud de la playa. Incluso el color profundo también hace referencia a esto, a un toque elegante y tranquilo. Esto es una fragancia que disfrutaría manteniendo lo glamuroso, por decirlo así, y no ese toque chispeante, energético, movido, caluroso que podemos desear de fragancias muy tropicales, como en este caso el 9 PM Rebel, que este sí puede lograr eso. Pero aquí también debajo te dejo la reseña de este perfume, y como no, también del Ketal Fulsan y la comparación de ambos, porque las fragancias son casi idénticas. Es decir que en mi canal tienes de sobra. En conclusión, Assad Zanzíbar es un perfume que genera muchas malas opiniones en personas que no logran comprenderla. Es un perfume para un público selecto. Para la mayoría, esa mezcla a la salida bastante característica de esta fragancia, muy único, de la mezcla del agua de coco, ese toque salado, espolvoreado, le da mucha elegancia, sí, pero también lo hace muy confuso para muchos.
Y lo malo de esta persona es que tienen que aguantarse esta esencia confusa por algunas horas, ya que se mantendrá ese toque dulce un poco extraño. Es como un mojito de coco con, con algunas especias, por lo que para muchas personas esto realmente no va con ellos. Así que me gustaría saber si tú eres uno de esos que sí le dan el punto bueno y has tenido buena experiencia con este perfume. Así que ahí te lo dejo.